Hola, hola, bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o simplemente empezar lo mismo que está haciendo de una mejor manera. El tema de hoy es cómo vencer el miedo o los miedos, porque cada persona puede tener uno o más miedos que no lo dejan avanzar. Este tema es muy interesante y un tema crucial a la hora de nosotros lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro proyecto personal. Vamos a poner una anécdota que ocurrió hoy con mi hija. Yo tengo una hija de 10 años, se llama Ámbar Michelle, que ella desde pequeña nunca pudo dormir sola. Siempre tenía miedo de quedarse sola en la cama. Yo tenía que quedarme con ella, acompañarla hasta que ella se durmiera. Luego yo me iba y ella se despertaba y volvía y me caía atrás, iba para mi cama, porque ella se despertaba cuando yo me iba. Y en eso quedábamos y tenía que amanecer conmigo en la cama. Eso era una cosa para mí que yo tenía que ayudarla a ver cómo la podía empujar a resolver ese problema, pero ella como niña al fin, pues todavía mantenía eso. Pues déjeme decirle que hoy me sorprendió con la noticia porque anoche yo estuve con ella y me quedé hasta que se durmiera, pero ella no vino a mi cama. Resulta que ella amaneció en su cama y se levantó muy contenta. Y me dijo, mami, yo me pude quedar dormida en mi cama. Y yo dije, ¿cómo lo lograste, mami? ¿Cómo superaste ese miedo? Porque el miedo de ella era que había personas que la estaban mirando. Ese era como el miedo que ella tenía. Entonces yo le dije, ¿y cómo te pudiste quedar? Si tú me decías que sentía como que habían personas. Decía, no, lo que yo hice fue que comencé a pensar en cosas positivas. Yo dije, ¿cosas positivas? ¿Cómo así? Explícame, específicamente, ¿qué pensaste? Y entonces ella me dijo que empezó a tener pensamientos como, por ejemplo, ella sueña con ser bailarina, ella estudia baile, y ella empezó a pensar en ella, viéndose como una bailarina, ya actuando, bailando, y eso la hizo sentir bien y se quedó dormida en su cama. Entonces, date cuenta de algo, cómo ella lo superó, cambiando los pensamientos, por pensamientos positivos, pensamientos de sus sueños, sus metas, sus logros, sus objetivos, su ideal, lo que ella quiere lograr. Eso la hizo feliz y la hizo volver a dormirse. ¿Qué son los miedos? Vamos a hablar qué es lo que sucede en nuestra mente cuando el miedo nos arropa. Básicamente, el miedo, si tú lo analizas, son preocupaciones y penas que solamente existen en la mente tuya, en la mente mía. Es algo que no ha acontecido en realidad. Es algo que está en nuestra imaginación. Por eso, nosotros mismos tenemos que buscar el mecanismo, la forma de vencerlo. Hay varias formas de vencer el miedo. La principal forma de vencer el miedo es actuando. Cuando tú tienes miedo a algo y tú lo haces, se va el miedo. Pero esa es un poquito radical, es un poquito más difícil, porque precisamente cuando tienes el miedo es que no quieres actuar, porque el miedo te paraliza. El miedo es tan fuerte que tiene la capacidad de hacernos dudar de nuestras propias habilidades para lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro proyecto personal. Si en algún momento has sentido temor, eso no es ningún problema. Si tienes algún miedo, eso no es ningún problema. Todos lo tenemos y lo hemos sentido en algún momento. El problema está en quedarte ahí, porque el miedo paraliza. Entonces, cuando tú te paras y te quedas con el miedo y no lo superas, entonces sí se puede decir que es un miedo permanente. Pero la idea no es no tener miedo, sino buscar la manera de superarlo, buscar el mecanismo. Muchas veces el miedo es falta de conocimiento, muchas veces es falta de información, dudas. Entonces, cuando uno busca, investiga y analiza esas informaciones que no hacen falta, entonces automáticamente el miedo se desaparece, porque muchas veces el miedo es lo desconocido, lo que no sabemos. Esto del miedo es tan fuerte y nosotros los seres humanos somos tan dados a tener miedo y tan fanáticos
que hay personas que inculcan miedo hasta el mismo Dios. Es increíble, porque lo opuesto del miedo es el amor. Entonces, no podemos tener miedo o sentir temor por la representación del amor como es Dios. O sea que realmente, para que usted vea hasta el punto que nosotros los seres humanos hemos llegado a desarrollar el miedo, que tenemos temor al amor. Eso parece como algo que no tiene sentido, pero es así. A veces hay muchos tipos de miedo. Es muy importante que tú sepas cuál es el miedo que te afecta o cuáles son los miedos que te afectan, porque es algo normal del ser humano. Por ejemplo, hay personas que temen al fracaso, pero déjeme decirle algo. Muchas veces no es al fracaso que se le teme, sino al éxito. Porque si estás en el fracaso actualmente y quieres ir hacia el éxito, entonces el temor no es a fracasar, el temor es a tener éxito. Porque ya en el fracaso estamos. Entonces tenemos que superar nuestra situación personal y ir hacia otro nivel. ¿Cómo? Venciendo ese miedo, afrontándolo, descubriéndolo y viendo hasta dónde ese miedo nos está deteniendo y actuar. Y si mientras más tiempo dure el pensamiento, es un caldo de cultivo para el miedo. No es valiente quien no tiene miedo, es valiente quien aprende a superarlo. En definitiva, el miedo te priva de la libertad. Mientras más miedo tienes, más encerrado estás en ti mismo y menos posibilidades tienes de lograr conquistar tus metas o tus sueños. Este es un momento muy importante para que tú pienses solamente por un momento cuál realmente es el miedo que te afecta. Puedes decírmelo en tu comentario para que nosotros podamos en el próximo video darte algunas ideas básicamente de cómo vencer ese miedo. Escribe en los comentarios, bueno, mira, el miedo que yo tengo es tal miedo, porque hay muchísimos tipos de miedo. Son miedos muchas veces no solamente para los negocios, a veces hay miedo para enfrentar una pareja, a veces miedo para enfrentar a los hijos, a veces miedo para enfrentar alguna actividad de trabajo, etcétera. O sea, hay muchos tipos de miedo. Hay miedo a la distancia, hay miedo a las alturas, hay muchísimos tipos de miedo que no te dejan avanzar y tú eres que sabes dentro de ti mismo cuál es el que más te afecta, y yo quiero precisamente en este video ayudarte a superarlo. Vamos a analizar el temor al fracaso. El temor al fracaso es uno de los miedos más pujantes a la hora de emprender. Pero date cuenta de algo, los grandes realistas de sueños han fracasado muchas veces. Por tanto, el fracaso en sí no es malo. Lo malo es quedarse allí. Porque el fracaso puede ser algo temporal si tú sigues intentándolo. El problema está cuando tú te paras y ya dices, bueno, yo fracasé. Ahí se puede decir que es un fracaso permanente. Pero realmente el fracaso es parte de la experiencia que vas a tener hacia tu conquista, y vas a seguir fracasando muchas veces, no importa cuántas veces fracases, porque es algo temporal. No lo hagas permanente el fracaso, inténtalo de nuevo y vas a ver que en la próxima oportunidad vas a lograr lo que quieres. La generación de ahora tiene una palabrita muy interesante, que es la palabra YOLO. YOLO es lo que usan los jóvenes ahora, que son muy arriesgados en los negocios. You only live once. Sé parte de esa generación YOLO, conquista lo que quieres sin miedo. Me alegra mucho que hayas visto el video, porque yo sé que de esa manera le vas a sacar mucho provecho. Déjame tu comentario, suscríbete a mi canal, dale me gusta y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.